Hay algo más escaso e imprescindible que el talento de reconocer a los talentosos. Bienvenidos a Talenton Podcast con Herminio Requejo y Diego Arce. Decíamos que cada vez es verdad que hay más modas dentro de los podcasts de poner alcohol en el set, siempre salen ahí con sus cervezas, pero también hay cada vez más un movimiento abstemio, ¿no?, entre los jóvenes. Bueno, ahora dicen que la generación Z ha dejado de consumir alcohol tan tempranamente y que ya no bebe mucho, pero bueno, yo creo que es una tendencia también. No sé si... Se pueden estar dando cuenta de los peligros que tiene el alcohol. Gabriel Rubio, lo que te queremos preguntar, lo primero, es si las adicciones, si el alcohol son las grandes enemigas del talento. Buena pregunta. Yo diría que sí, y por dos motivos además, porque hay gente que piensa que consumir sustancias potencia, da una perspectiva que te puede ayudar a crear, ¿no? Cuando lo cierto es que si eso fuese así, los pacientes que yo veo desde hace muchos años en las consultas serían todos genios, y no lo son. Es decir, las sustancias no dan genios, no dan genialidades. Hay genios que consumen y siguen siendo genios. Hay genios que consumen y como consecuencia del consumo dejan de ser genios. Pero respondiendo a vuestra pregunta, es verdad que las adicciones se han llevado a muchos genios y mucho talento por la borda. Sí, nos vienen, Herminio, muchos casos a la cabeza de genios que se han podido autodestruir por el alcohol, que luego es verdad que se mezclan con otras sustancias, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el alcohol al final es la sustancia inicial para luego probar otras sustancias y acabar adicto a varias sustancias. Y la más consumida. Incluso al final, el tabaco y el alcohol son las primeras que en nuestra cultura probamos, ¿no? Y eso, en cuanto antes comience un crío o una cría a consumir sustancias, se abre una puerta que siga consumiendo y por lo tanto se abre una puerta al camino de esa u otras adicciones. Pero lo que también es cierto es que cuando uno llega a adicciones como el cannabis, como la cocaína o como la heroína, que está otra vez entrando fuerte en nuestro país, la gente cuando deja de consumir esas sustancias otra vez recurre al alcohol como droga que de alguna manera hace su efecto, consigue que evites determinados estados emocionales negativos, es barata, está integrada en la sociedad y al final empiezas con el alcohol, sigues con otras y terminas con el alcohol, si es que en el alcohol no acaba contigo. Claro. A mí se me ocurrían muchos nombres entre artistas, Amy Winehouse, hace poco, por cierto, bueno, hace ya tiempo, pero lo volví a ver hace poco, un documental sobre su vida, que ves cómo se va autodestruyendo. También en deportistas, futbolistas como George Best, que creo que fue Balón de Oro, tuvo que retirarse antes de tiempo por sus problemas con el alcohol. Bueno, al final también muchas personas que igual son grandes genios en su casa y que nadie sabe quiénes son, han destruido también su talento. Pero Gabriel Rubio, que es doctor, es psiquiatra en el 12 de octubre, es especializado en todo este tipo de adicciones y por eso queremos también saber contigo cuáles son estas historias también que han destruido o que han podido remediarse. Claro, esas adicciones con ellos. Y esos perfiles sociales, que es lo que se encuentra Gabriel Rubio en su consulta a diario. Pues fíjate, desde que yo ya tengo 65 años, desde que yo empecé con 23, es decir, el año 83 hasta ahora, el perfil de pacientes con problemas de alcohol que acuden a la consulta ha cambiado de una manera muy importante. Por ejemplo, con el género. Antes veíamos 9 varones por cada mujer, en los años 80-90. Ahora ya está equilibrado. Ahora en nuestras consultas, en las terapias de grupo, la proporción de hombres y mujeres es prácticamente la misma. Es decir, la mujer se incorpora al mundo del trabajo, se incorpora al mundo del ocio, empieza a beber, por lo menos en las grandes ciudades, a una edad muy pareja con la del chico y en ella el desarrollo de la adicción es mayor por una vulnerabilidad tanto de su sistema a la hora de metabolizar el alcohol como, digamos, la sensibilidad de su sistema nervioso. Entonces, por parte del género ya están parejas las dos. Y luego, respecto de la edad,
En los años 80-90 las personas que venían a tratamiento tenían por encima de los 50. Llevaban pues más de 30 años con problemas con el alcohol. Sin embargo, la edad en la que solicitan tratamiento ahora está entre los 25, 30, 35. Sigue habiendo gente con 50, 60, ¿no? Pero la edad de tocar a la puerta del médico... Pero esto, ¿qué quiere decir? ¿Que antes las personas se hacían alcohólicas mucho más mayores o que ahora los jóvenes están más concienciados y enseguida se han dado cuenta de que tienen un problema? Ni una cosa ni la otra, Diego. Lo que quiere decir es que antes el patrón de consumo de alcohol que se tenía en un país como el nuestro, vitivinícola, mediterráneo, era un patrón de consumo muy ligado a la comida. El vino y la cerveza eran las sustancias, el alcohol que se bebía. Luego, a partir de los años 90, deja de ser frecuente beber vino y cerveza para comer, solamente empieza a ser utilizado fundamentalmente para los fines de semana, para el ocio, y el tipo de bebida también empieza a cambiar. Los combinados, el ron, el whisky, el vodka, empiezan a ocupar un primer término, de tal manera que la gente ya no bebe para comer o para cenar, sino que ya bebe para divertirse. Y como bebe para divertirse, también importamos un patrón de consumo que es muy anglosajón, que es beber mucha cantidad de alcohol en muy poco tiempo, es decir, beber para embriagarse, para coger el punto, y eso hace que los problemas de adicción aparezcan antes y sean más graves. O sea, ¿crees que es una tendencia que viene de ese mundo, sí, de ese mundo anglosajón que...? Sí. Siempre hemos tenido, el arco mediterráneo siempre tuvo un consumo de alcohol muy ligado a la alimentación, Francia, Italia, Portugal, España, y bueno, con la transición, una vez que desaparece, digamos, la atracción animal, es suplida por la atracción mecánica, la gente migra a las ciudades, por lo tanto aquellas costumbres empiezan a ser, se empiezan a perder aquellos hábitos, empezamos a importar los modos de bebida anglosajona, y ellos ya tenían ese problema antes que nosotros, ya lo tenemos nosotros. Pero y esa visión que se tiene histórica, ¿no?, de los romanos viviendo con la crátera y todo eso, y las bacanales y demás, ¿eso no es algo también parecido a ese modelo, ¿no? Bueno, es que efectivamente, Herminio, siempre las culturas vitivinícolas siempre han tenido fiestas donde el consumo importante de alcohol era una manera de celebrar esa fiesta. Vete a los Sanfermines. Los Sanfermines es una cultura donde la tradición cristiana, eclesiástica, era muy potente, y la semana de Sanfermines era un auténtico desinhibición, donde el vino era el principal desinhibidor que tenían las personas, y la manera de beber en los Sanfermines es una manera de beber loca, claro, desinhibida. Imagino que como jefe de servicio de un hospital como el 12 de octubre de psiquiatría, y experto en alcoholismo, cuando ves ese tipo de fiestas como los Sanfermines, ¿las comprendes? ¿Te parecen comprensibles? Incluso que... Las puedo entender. ¿O te aterras? No, hombre, las puedo entender porque, como fenómeno cultural, ¿no? Pero, efectivamente, lo que seguramente hace 80, 90 años, pues cuando este premio Nobel acudió y escribió Fiesta, ¿no?, Hemingway, sí, y que siempre dicen, que lo popularizó mucho. Que siempre dicen los pamplonicas que aquel libro fue lo que destruyó la política. Claro, se convirtió en una cosa turística. La ruta Hemingway. Pues lo puedo entender, pero desde luego la manera de poder comprender esa especie de abuso de alcohol donde hay que estar borracho, porque ellos como forma de divertirse, eso me cuesta más, es decir, me lo cuentan y lo puedo empatizar con el paciente, pero de alguna manera te extraña porque es algo que ni he vivido y me cuesta entender cómo para divertirse tienes que estar embriagado, cuando claro, las veces que uno se embriaga,
pues uno está físicamente y psicológicamente está mal, pero ellos dicen que se divierten así. Hablábamos antes de talentos a los que había destruido el alcohol y has mencionado a Hemingway. Hombre, no sé si el alcohol limitó la capacidad creativa de Hemingway, pero sí que era, todo el mundo sabía que tenía problemas con el alcohol y acabó, si no me equivoco, suicidándose. Sí. Que el alcohol, muchas veces la adicción al alcohol acaba llevando a que sea mortal, ¿no? Él tenía dos trastornos mentales que se asocian con la muerte por suicidio. Estaba diagnosticado de un trastorno bipolar y también tenía un alcoholismo. Y las dos pues potenciaron que efectivamente acabara con su vida. Él justificaba su alcoholismo y esa tendencia a, yo bebo porque si no, no puedo... o sea, yo bebo para que la gente no me parezca aburrida, entonces yo bebo para poder estar a su altura y estar en una conversación con ellos. Bueno, son maneras de justificar los consumos. Lo que les ocurre a la mayor parte de las personas, como Hemingway, que bebía todos los días y a primera hora, era que si no bebían no podían funcionar, pero en el sentido literal de la palabra. Es decir, funcionar significa que cuando uno se levanta con temblor, con sudoración, con un poquito de arcadas y necesita beber para dejar de temblar y para poder pensar, pues claro, lo justifica diciendo, es que si no bebo no puedo vivir, ¿no? Claro. Y es lo que le pasa a muchos alcohólicos. Claro. ¿Y cómo es ese proceso en el que una persona empieza a meterse en esa vorágine ya de que necesita beber todos los días? ¿Cómo empieza ese proceso? Pues fíjate, Herminio, empiezan como todos, ¿eh? Empiezan, me imagino que antes y ahora, pues empezaba a beber pues a los 12, 13, 14 años, la edad en la que consumen... Estaba mirando datos a los 13 años. Eso es, ¿no? ¿Por qué se empieza a beber? Por curiosidad, por ver qué es, ¿no? Y luego por sentirte parte del grupo en el que estás. No sé si os pasa a vosotros, o os pasó, pero cuando erais jóvenes en vuestra pandilla siempre había uno o una que ya habían bebido antes, ¿no? Y que os animaban a que lo hicieseis para pareceros a ellos, ¿no? Y de alguna manera esta persona que ha vivido antes que tú, pues tiene más experiencia que tú, por lo menos en eso, ¿no? Y hay algo que te gustaría imitar o que te gusta imitar, ¿no? Entonces, el día que en la pandilla de 7 y 8 tú dices, venga, va, hoy voy a beber, ¿no? Ese día el premio es ya eres uno más, ya eres del equipo, ya eres del grupo. Es una iniciación para estar dentro de un grupo. Eso es el sentido de pertenencia. Pertenezco al grupo porque ya he bebido. Es verdad que el consumo de alcohol también forma parte de esa transición que uno hace desde la adolescencia a la vida adulta, pero es el sentido de pertenecer. Ya soy uno más. Y eso es lo que condiciona que cuando uno empieza a beber de manera distinta, que cuando uno ya empieza a estar más pendiente de la sustancia que los amigos, que cuando uno pierde el control, que cuando te dicen los amigos, oye macho, es que la lías, no podemos salir contigo, modérate, ya empiezas a buscarte otro grupo de referencia que beban como tú y que no te critiquen. Entonces vas pasando de grupo a grupo y al final acabas bebiendo solo porque ya nadie te soporta y tú tampoco soportas a nadie, y entonces el beber en solitario es una de las fases en las que los muchos dependientes del alcohol acaban en ese beber en solitario, porque cuando ya estás bebido ya no te soporta de luego ni tus amigos, ni tampoco tus enemigos, ni tu familia. Es llamativo lo que dices de que al final empiezas a beber para que no te critiquen los de tu grupo, para que te acepten, luego te alejas de tu grupo porque ya no te soportan y vas a otro grupo para que no donde te critiquen, al final estás un poco... Es así. Pero tú has escrito sobre todo ello porque tienes conocimientos acumulados de toda una vida, eres seguramente de las personas que más sabe de alcohol y de alcoholismo en España, y escribiste este libro, El laberinto de cristal, que además tiene una historia detrás, ¿no? Sí, este libro empecé a elaborarlo a raíz de que me diagnostican un cáncer de páncreas en febrero de hace 2 años y me operan a la semana, me operan pues un genio, un cirujano del 12 de octubre espectacular y bueno, yo suponía que igual me quedaba muy poco tiempo de vida porque pues cuando yo estudiaba tener un cáncer de páncreas era morirte en breve. Había una mortalidad súper alta. Sí, muy alta, sí. Lo que pasa es que es verdad que Carmelo Luinaz, que es mi cirujano, pues es un experto en operar páncreas y también es cierto que
el cáncer de cabeza de páncreas, si se coge más o menos a tiempo, como era mi caso, bueno, pues tiene mejor pronóstico. Pero yo pensaba que me quedaba muy poco tiempo de vida. Y durante el primer mes, que uno no estaba ni para escribir, pero sí que pensaba mucho, ¿no? Entonces, yo le había prometido este libro a una paciente mía de hace muchos años, que ella había tenido una situación muy complicada con un novio suyo, que tenía problemas con las drogas, ¿no? Y ella, Cristina, pues siempre me decía que por qué no escribía un libro para las familias, que siempre escribía cosas para las personas con dependencia por el alcohol. Entonces, en aquellos momentos oscuros, duros del posoperatorio, pues pensé que si tenía que escribir un último libro, pues quizás sea el que le prometí a Cristina hace tantos años. Entonces lo escribí durante mi convalecencia del cáncer, ¿no? Y realmente es un libro que está escrito con muchas de las experiencias, de las opiniones de las personas que he conocido en mi vida y que de alguna manera me han enseñado a saber no solamente qué es el alcoholismo, sino las consecuencias que tiene el alcoholismo en las familias. Comentabas que llevas desde el 83 estudiando el tema, bueno, especializándote en el tema. Me vine de Valencia a Madrid, me vine a una clínica psiquiátrica y a raíz de que, bueno, viví la experiencia de un paciente que había ingresado para desintoxicarse por un problema de alcoholismo, era un abogado, y falleció, me quedé muy tocado por aquella experiencia. Sí. Y entonces, yo no conocía casi nada de Madrid y entonces pregunté, oye, yo como vengo de fuera, ¿no? Si yo quisiera saber pues cómo se trata el alcoholismo, porque ahora yo estaba en una clínica psiquiátrica, ¿no? Pero si yo quisiera saber, entonces me dijeron, pues mira, hay un grupo de ayuda mutua que está en la calle Alonso Heredia, la Asociación Española de Exalcohólicos, donde van psiquiatras que se dedican al tema del alcoholismo. Ve y pregunta. Y fui una tarde y pregunté y me quedé. Me dijeron, pregunté, ¿cuándo se puede venir? Y entonces era de 7 a 9. Y pues vale, ¿y qué días? Y dice, pues por las tardes, el único día que nos queda libre es el lunes. Y empecé los lunes y bueno... ¿Y qué te encontraste en esa primera experiencia con personas? Pues me encontré con un grupo de fundamentalmente varones que llevaban entre 4 y 5 días sin beber o 10 años sin beber, ¿no? Y entonces ellos se contaban lo que cuando alguien preguntaba, lo estoy pasando mal, llevo 5 días sin beber, me levanto por las mañanas, tengo ansiedad, yo no sé vosotros qué es lo que hacíais. Entonces alguien del grupo, pues mira, yo cuando me pasaba lo que tú cuentas, yo lo que hacía era, pues bebía agua, bebía un zumo, hablaba con mi mujer. Y entonces en esos grupos de ayuda mutua empecé a tener una información precisa de lo que era en qué consiste la enfermedad y lo fundamental, cómo se recuperaba la gente de esa adicción. Y no sé si también te ayudaba a entender en esos momentos cuál era la diferencia entre ser alcohólico y no serlo, dónde está esa línea roja, porque yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo. Esa línea, Diego, la hace todo el mundo. No es fácil, ¿eh? Cuando empezamos a beber, realmente, sin saber si vamos a desarrollar o no la enfermedad, empezamos a ver por curiosidad, ¿no? Y el primer premio que recibimos es, ya soy parte del equipo, ya soy como tú, ¿no? Vale, ya soy uno más. Pero luego nos damos cuenta de que, bueno, si estoy un poco inseguro, parece que el alcohol me da seguridad, me da aplomo. Y si eres tímido y te cuesta hablar con una chica, en aquella época sacarla a bailar o decirle algo... La timidez tiene mucho que ver, ¿no? La timidez, si eres tímido y estás en un contexto de amigos donde se bebe mucho y se valora mucho que seas extrovertido, facilita que bebas para sentirte extrovertido como ellos. Ahora bien, si eres tímido y estás en un grupo donde el alcohol no está muy bien visto, ni esa desinhibición está bien vista, ser tímido te protege. O sea que de alguna manera depende del grupo. Es la cara de, o sea, la doble cara de la moneda, claro. Pero entonces, como te decía, empezamos a beber por curiosidad, ya soy parte del grupo, pero luego cada uno va encontrando algo
que el alcohol le alivia. Entonces hay gente que cuando está con ansiedad bebe y es cierto que el alcohol te baja la ansiedad de manera muy rápida, luego hay un efecto rebote, pero te la quita. Si eres tímido, pues te desinhibe. Entonces vamos buscando y vamos utilizando, y ahí está la palabra, empezamos a utilizar el alcohol para o bien potenciar determinadas emociones, la desinhibición, la euforia, o bien para contrarrestar emociones negativas, pues como la tristeza, como el aburrimiento, como la apatía, como la ansiedad. Entonces la línea roja, que es donde tú decías, la línea roja que marca la separación del consumo recreativo al consumo, digamos, adictivo, es cuando empezamos a utilizar el alcohol para aliviar las emociones negativas. Ese es la línea roja. Cuando empezamos a hacer eso, si no nos damos cuenta y no paramos, ya hemos empezado el camino de la adicción. ¿Y es más fácil que empieces a tener ese consumo de joven o todo lo contrario? ¿Es más fácil que te ocurra, por ejemplo, eres una persona adulta, pero de repente te tomas una cerveza un día que estás muy estresado después del trabajo, luego empiezas a tomarte alguna más, luego y ya tienes una adicción en cuanto a que siempre que necesitas estar tranquilo por una cuestión de ansiedad o de tal, tienes que beber? Y Arminio, pero la siembra ya la hiciste durante la adolescencia. Fijaros que la adolescencia es la zona crítica donde más duelos tenemos que hacer. ¿Qué significa duelo? Pues el adolescente tiene que hacer el duelo de que ya no soy el centro de atención de mi familia, ya no mando en casa, ya tengo que asumir responsabilidades, mi padre o mi madre ya no son las personas que yo tenía idealizadas, tengo que ponerlos en un contexto de realidad, no me siento identificado con mi aspecto, me siento con granos, o me siento gordo, me siento flaco, o cuando estamos... Las hormonas... Es como una vía de escape, ¿no? Con lo cual, la utilización del alcohol en esos momentos, de hecho, es el periodo donde más se utiliza el alcohol. Entonces, encontrar un hueco para ese efecto del alcohol, pues es fácil. Y Gabriel, una vez que se cruza esa línea roja de la que estamos hablando, ¿hay retorno? ¿Se puede, una vez eres alcohólico, eso ya es crónico para toda la vida o hay alguna manera de poder controlarlo y poder volver a consumir el alcohol de una forma moderada? Buena pregunta. En esto que hemos dicho es, primero, consumo por curiosidad, por el premio, por la desinhibición. Luego ya empiezo a utilizarlo porque hay determinadas emociones que no me gustan y que prefiero utilizar esta estrategia que es muy barata y muy fácil. Y luego el último paso es, vale, este fin de semana he quedado para ir a casa de los López, pero uy, es que los López son muy raros y ellos no beben nada, pues oye, vamos a avisar que no. Entonces ya empiezo a aventurar, a anticipar qué va a pasar este viernes este sábado si no hay alcohol. Y en función de lo que creo que va a pasar, decido ir o no ir. Por lo tanto, empiezo a beber como todo el mundo, por refuerzo positivo, por ser parte del grupo. La línea roja es cuando empiezo a utilizar el alcohol para contrarrestar las emociones negativas, pero luego ya el alcohol toma dominio de tu conducta y empieza a ponerte dos escenarios. Este fin de semana aquí no hay alcohol, aquí hay alcohol. Tú verás. Y entonces te decantas por el sitio donde hay alcohol. Entonces, cuando ya tienes la dependencia, uno puede ser dependiente del alcohol leve, moderado y grave. Y a nivel cerebral, ¿cómo funciona esa decisión? O sea, ¿cómo tu cerebro decide siempre ir a un plan en el que hay alcohol? Bueno, porque nuestro cerebro tiene varias capas. Nuestro cerebro ha evolucionado de abajo a arriba, y entonces esta parte es la parte más humana y son las neuronas más jóvenes, son las más sensibles, ¿no? Y por debajo de ellas están todas las estructuras cerebrales que tienen que ver con las emociones, que son más antiguas, más viejas, más resistentes y más sabias, porque gracias a ellas estamos aquí. En esas estructuras hay dos zonas, una que tiene que ver con la supervivencia, que es el circuito de la recompensa. Cuando venimos al mundo y nos ponen un pecho, mamamos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos un esfuerzo si no ha habido un premio previo? Lo hacemos por instinto.
nos pone una comida y comemos por instinto, y cuando ya entramos en la adolescencia, la vida sexual aparece también como por instinto. Entonces, en esa zona del cerebro, que es el circuito de la recompensa, están grabadas 3 conductas que son, digamos, vitales para sobrevivir: comer, beber y la relación sexual. Bueno, pues el alcohol, en la persona que entra en ese camino de la adicción, el alcohol se queda grabado en esa zona del cerebro, y por lo tanto para el individuo el alcohol tiene valor de supervivencia. Es más potente que la comida, que la bebida y el sexo. Y luego, cuando empezamos a utilizar el alcohol para aliviar determinadas emociones negativas, hay otra estructura también del sistema límbico que se llama la amígdala. En la amígdala están grabados todos los miedos que han sido de utilidad a nuestra especie: el miedo a los espacios cerrados, el miedo a los insectos, el miedo a los relámpagos, el miedo a los extraños. Y cuando somos críos y cumplimos años, esos miedos los vamos sobrellevando y los vamos solucionando. Si ese miedo somos incapaces de solucionarlo, se transforma en una fobia cuando ya somos adultos, ¿no? Bueno, pues el alcohol, con esa finalidad que nosotros lo utilizamos para contrarrestar las emociones negativas, en el individuo alcohólico se transforma en la sustancia que, uno, tiene valor de supervivencia, porque es más potente que la comida, la bebida y el sexo. Y 2, en la otra estructura que tiene que ver con evitar peligros, adquiere un valor fundamental. Por lo tanto, el cerebro más antiguo, el más sabio, el que nos ha traído aquí, el que no necesita pensar, para ese cerebro, todo lo que tiene que ver con el alcohol y los estímulos asociados al alcohol son, o bien tienen valor de supervivencia, o bien tienen valor para evitar los peligros. Con lo cual, si nosotros no estamos conscientes y pensando con los 5 sentidos, y eso no lo hacemos muy a menudo porque eso es un gasto muy energético muy potente, generalmente funcionamos con el automático, hacemos 2 tareas a la vez, ¿no? Cuando vamos en coche escuchando la radio, porque el automático está puesto. ¿Qué ocurre? Que generalmente vas al mismo sitio donde vas todos los días. Bueno, pues cuando hemos acostumbrado a nuestro cerebro a que tome alcohol porque tiene valor de supervivencia y nos libra de los peligros, si no pensamos, nuestro cerebro nos lleva donde quiere. O sea, que se crearon como una especie de vías o carreteras que siempre seguimos en ese sentido. Eso es. Y que son más potentes que solamente... Fíjate, el caso sería, he dejado de beber, llevo 15 días sin beber, vale, lo estoy pasando mal, un poquito de síndrome de abstinencia, pero ya estoy mejor. Entonces, me han invitado a un cumpleaños. No debería de ir porque es el cumpleaños de Manuel, hay mucho alcohol, pero hombre, es que hace tiempo que no veo a Manuel, voy a ir, ¿no? Entonces, cuando decides ir al cumpleaños de Manuel, pues vas con la intención de no beber, claramente, porque llevas 15 días desintoxicándote. Pero bueno, es una situación de riesgo. Cuando llegas, todo lo que está relacionado con el alcohol reclama tu atención. No es que tú te fijes en que aquel tiene una cerveza y aquel un whisky, no, es que esa cerveza, ese whisky, incluso con Manolo con el que bebías, capta tu atención, y cuando capta tu atención, esas 2 estructuras del cerebro se activan y lo que te dicen es, oye, venga, bebe. Pero claro, he ido y he venido aquí para estar con Manolo, pero no quiero beber. Pero cuando tú decides no beber, ese pequeño malestar hace que tu amígdala te diga, hombre, no me dejes así, hemos venido aquí, hay mucha gente, la gente lo está pasando bien, no voy a aguantar si no bebes. Por lo tanto, hay una parte de tu cerebro que te dice, venga, va. Y otra que te dice, no, pero si me dices que no, yo lo voy a pasar muy mal. Entonces, al final, nuestro corteza prefrontal, ¿a qué recurre? Pues recurre a que dice, vale, voy a beber, pero solo una. Entonces, con lo cual, tu sistema de recompensa dice, bien. Y tu amiga le dice, menos mal que va a ser una. Pero claro, en cuanto bebemos alcohol,
las primeras neuronas que se afectan como consecuencia del tóxico son las de la corteza prefrontal. Entonces ya solo piensas con la otra parte. Y eso es, y ya no es una, ya es 1, 2, 3, 4 y se pierde el control. Esas carreteras. Por eso, cuando tú hablabas de si esto es crónico o no, la adicción es un trastorno mental crónico. Eso no significa que el sujeto tenga que estar bebiendo todos los días. Eso significa que si ya tienes la adicción y tomas la decisión y es una decisión moderada o grave, y tomas la decisión de a ver qué ocurre, pues por eso cuando va la gente a los grupos de ayuda mutua ya sabe qué es lo que ocurre, porque me lo has contado tú. Es verdad que yo a lo mejor no lo he experimentado. Y la gente hace, bueno, voy a ver, porque este tiene muy mala pinta, aquel no me fío, yo soy distinto, voy a ver qué ocurre. Y entonces cuando uno lo experimenta, pues uno se da cuenta de que le pasa lo mismo que te ha pasado a ti y a ti. Es decir, que puedes tardar unas horas, unas semanas o unos meses en volver otra vez a recuperar. O sea, no hay retorno, ¿no? Una persona que es alcohólica no va a poder volver a controlar el alcohol ni a consumirlo nunca, y su salvación es no probar ni una gota. Pero Diego, pero fíjate, cuando lo dices así, que te entiendo, parece que como lo dices cuando... No, pero también lo digo en tono de advertencia. No, pero fíjate, pero es que es como... nosotros, en Alcohólicos Anónimos siempre hay una frase y es: nunca pienses que esto es para toda la vida, siempre por 24 horas. Porque parece que al principio, como el alcohol te ha dado tantísimos premios, parece que renunciar a todo lo que te ha dado el alcohol, también te ha dado cosas malas, ¿no? Claro. Pero parece como que todo, y toda la vida como sin ya esto, no vas a volver a disfrutar, claro. ¿no? Es como pero sin embargo, lo que la gente experimenta cuando lleva 4 o 5 años sin beber es que su vida ahora es tan distinta. Una liberación, ¿no? Bueno, y es que ya no necesita beber, ya su cabeza, eres tú el que decide cada día lo que quieres hacer. Y todo lo que has conseguido ganar en torno a esa sobriedad es lo que te mantiene y te hace ver que es que tú ya no quieres beber. No, por supuesto. No, yo lo digo más en el sentido de que a lo mejor hay gente que está en un punto que no sabe si está en esa línea roja o no, seguramente ya haya cruzado esa línea roja, pero no quieren asumirlo y creen que a lo mejor pueden controlar ellos el alcohol, y al final la realidad es que no. Si se llama dependencia es porque dependes, claro, ¿no? Exacto. Pero fíjate, una pregunta que a veces me hacéis: ¿cómo detectar si alguien puede estar teniendo problemas con la bebida? Pues si alguien se da cuenta de que cuando está en grupo está más pendiente de su cerveza o de su vino que del grupo, generalmente es el que primero acaba esa cerveza o ese vino. Suele tener un consumo de alcohol muy rápido, ¿no? Beben rápido para notar los efectos de... No es o con ansiedad también. Bueno, pero es porque tu cuerpo lo que te pide es: oye, dámelo rápido, que esto está rico, ¿no? Y entonces ese beber rápido, ese desconectar, ese: oye, chicos, venga, va animaros que... Bueno, pues esa es una señal. La otra señal es que nuestra familia se da cuenta de que por las tardes, aunque no hayas bebido por la mañana, por las tardes llegas a casa y o llegas con alguna cerveza o con 2, o incluso en casa te tomas 2, 3 o 4, y el carácter te cambia. Empiezas a estar irritable, te enfadas, oye, cariño, ¿me ayudas? No, ahora no puedo. Bueno, vale. Es decir que... Y luego perdemos... ¿qué me pasó ayer por la tarde? Y, oye, cariño, ayer por la tarde, ¿a quién llamé? Es decir, que tenemos blackout, tenemos fallos de memoria donde no recordamos... Porque en ese momento hemos estado bebiendo. Sí. O bajo los efectos del alcohol. Pero a mí me ha llamado la atención que dices que no hace falta que un alcohólico beba todos los días. No. Yo cuando estudiaba medicina en Valencia, teníamos un profesor, era un buen profesor, que lo sabíamos todos, ¿no? Que tenía una petaquita que antes de entrar en clase bebía de la petaquita. En esa petaquita había brandy, y él inicialmente solamente bebía antes de las clases. Luego ya pasó a beber todos los días, hubiese clase o no hubiese clase, y luego ya empezó a beber desde por la mañana. Entonces, él utilizaba inicialmente el alcohol para poder dar clases sin la inseguridad, ¿no? Y ahí ya era... Esto me recuerda a la película
que hubo una película sobre una persona que era parecido, un profesor que empezaba a beber. No, a mí se me ocurre una que de hicieron Drunks, hace ¿no? poco Sí, hicieron que otra fue ronda. una película que otra ronda, Que son un grupo de profesores Sí. que lo que quieren es equilibrar el Porque- nivel de alcohol en sangre. Porque habían leído que Sí, con sí. un poquito de alcohol en sangre mantienes un estado emocional y de actividad cerebral que era idóneo. Entonces ellos se pautan y se comprometen a mantener Efectivamente. ese alcohol Y luego acaba. Y acaba, y acaba muy mal todo. Y acaba muy mal. Es una película interesante. Porque Sí. es una Es que me ha recordado exactamente, según contabas la historia, me ha venido la imagen de esa película. Ellos como que querían demostrar que podían ¿no? vivir, incluso Sí. ser más productivos con Bebiendo. el alcohol en Teniendo sangre. esa cantidad de alcohol. Y al- Pero en relación a lo que tú comentabas, Diego, no es necesario que la persona beba todos los días para tener una adicción. Es decir, que los criterios de adicción es, bueno, generamos tolerancia, es decir, que necesitamos beber cantidades mayores para obtener el mismo efecto. 2, cuando notamos determinadas emociones negativas, echamos en falta el alcohol y hay horas o hay lugares o hay personas con las que no vamos porque no beben, ¿no? Entonces, fíjate que y en nuestra familia nos dicen, oye, cariño, que por las tardes últimamente, es decir, si alguien ya nos dice que cuando bebes algo te cambia, si realmente utilizas el alcohol para este tipo de aliviar emocionalmente estas emociones negativas, uno debería de consultar con un especialista o con el médico porque muy posiblemente A un principio de alcoholismo. Es estás que entrando. muchas veces tenemos la idea, ¿no? La persona Sí. alcohólica, una persona que se toma una cerveza y ya está borracha. Es un poco como la idea general que tiene la sociedad sobre lo que es una persona con estos trastornos. Se toma Bueno, el chupito por la mañana. incluso ¿no? hay lo que llamaríamos el alcohólico funcional, que es aquella persona que seguramente conocéis, que bebe mucho, que uno dice, no sé cómo este hombre no es alcohólico, porque bebe mucho, pero es un empresario de éxito, tiene negocios, la viene en la familia, y bueno, eso es un alcohólico funcional, es decir, que el alcohol, tu consumo de alcohol, tiene pocas consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Eso no quiere decir que no seas un dependiente del alcohol, significa que tu hígado trabaja bien, que toleras muy bien el alcohol, que tu familia es muy permisiva y que socialmente, bueno, pues no coges el coche porque te coges un taxi, lo cual está muy bien, y de alguna manera evitas situaciones donde coger el coche te pone en riesgo porque tienes un chofer, un familiar que te lo hace. Pero eso no significa que no tengas una dependencia. Y no sé si en algún momento te pasa la factura luego. Sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Porque sí. psíquicamente a lo mejor hay momentos que tu cerebro ya Te pasa dice basta, factura, ¿no? sí. Físicamente igual imagino que también. Y a mí me gustaría preguntarte también, a nivel más genético, si hay una predisposición genética o también las condiciones de tu vida pueden hacer que seas una persona Pues con esa este es una de las trastorno. afirmaciones que me ha costado mucho a mí deshacerme. Realmente en los libros y en los artículos no dice que el alcoholismo se hereda, dice que se transmite en familias, ¿no? Efectivamente todo está en los genes, pero la diferencia entre unas enfermedades donde hay una transmisión genética importante y el alcoholismo son como el día y la noche. ¿Por qué? Porque imagínate, Herminio, una persona donde su padre y su madre sean dependientes del alcohol, sus abuelos paternos y maternos sean también dependientes del alcohol. Tendría toda la genética a favor. Sin embargo, si esta persona nace y se cría en Irán o en un país árabe, no desarrollaría la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay alcohol. Entonces, a diferencia de otras enfermedades donde independientemente del medio, la genética hace que aparezca la enfermedad. Entonces, lo que se heredan son factores de vulnerabilidad, fundamentalmente factores de vulnerabilidad psicológica. La impulsividad, por ejemplo, es uno de los factores. ¿Por qué? Porque el impulsivo lo que hace es que entre elegir un premio ahora, ya, aunque sea flojo, frente a un premio más potente dentro de 5 años, la salud, me quedo con esto. ¿Por qué? Porque elige siempre lo inmediato, es una toma de decisiones impulsivas. Y eso, las personas impulsivas tienen más riesgo
de desarrollar algo. Yo hablaba también justo con un amigo mío que le dije, bueno, ¿qué te parecería interesante preguntarle al doctor Gabriel Rubio? Y me habló de un experimento que se hizo con ratas respecto a unas ratas que tenían unas condiciones que eran buenas, con otras que no, y entonces les dejaban ahí, no sé qué sustancia ahora mismo, entonces las ratas que tenían unas malas condiciones como que acudían a esa sustancia y las otras no. Sí, en la época en la que la experimentación animal nos ayudó a entender las adicciones, hubo un experimento muy famoso, Rat Park, donde se les instruía, por llamarlo de alguna manera, a los animales, ¿no?, a que consumiesen la sustancia en la jaula. Pero claro, si os imagináis, una jaula es un sitio cerrado donde cualquiera de nosotros, y también las ratas, se sienten mal, ¿no? Entonces las ratas se habituaban y muchas de ellas se alcoholizaban. Habitualmente cuando hacemos experimentos para determinar cuando una rata está alcoholizada o no, hay una serie de estándares. Entonces, si tú le pones dos biberones, uno con alcohol y otro con agua, y la rata bebe más de este biberón que de este otro, en una proporción pues de 3:1, sabemos que esa rata ya está alcoholizada. Entonces, de alguna manera, lo que se hablaba era que, bueno, pues cómo se aprenden las ratas, pero no se daban cuenta de que las ratas estaban aprendiendo en un contexto donde estaban metidas en una caja, ¿no? Entonces, esas ratas fueron, se les dejaba que entraran y saliesen de sus jaulas y estaban en un parque. Y curiosamente, esas ratas alcoholizadas, a puro de estar en el parque, un ambiente enriquecido, dejaban de entrar a su jaula a beber alcohol. Por lo tanto, lo que se ponía en evidencia era que si tú a una persona adicta le das la opción de que tenga un medio enriquecido, un lugar donde no está la sustancia, donde uno pueda tener, jugar, sexo, divertirse, eso era una muy buena estrategia para tratar a las personas con adicción. Esos experimentos tomaron como base lo que pasó en la guerra del Vietnam, donde muchos soldados venían con una adicción a los opiáceos, a la heroína, a la morfina, y cuando llegaban a Minnesota, Wisconsin, donde sea, pues prácticamente el 95% de los que llegaron dejaron de consumir opiáceos. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo una adicción tan potente como la de la morfina o la heroína llegas aquí a Estados Unidos y ya no está? Primero porque en aquella época no había tanta heroína y tanta morfina. Y segundo porque el medio era un medio enriquecido. Eso explicaba también por qué la importancia del medio para prevenir las adicciones y tratar las adicciones. Que es un poco salir del laberinto, ¿no? Esto es. Eso es, salir de ese laberinto en el que no solo se mete la persona que tiene la adicción al alcohol, también las familias que sufren mucho, ¿no? Las familias, yo creo que a veces sufren más, porque el dependiente del alcohol utiliza el alcohol como anestésico, pero la familia que no utiliza el alcohol primero pasa durante muchísimo tiempo intentando que su padre o que su madre o que el hijo, quien sea la persona con la dependencia, que no consuma, y entonces entra en una especie de círculo vicioso donde tengo que controlar más, porque entonces basan en que el control que yo haga de la conducta de mi padre, de mi madre o de mi hijo es el que si controlo mucho y bien, él no va a beber. Y al principio da resultado. Controlo mucho o bien, le echo un poco una bronca y efectivamente el otro o la otra disminuye el consumo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando el otro o la otra vez vuelven a consumir lo que consumían antes? Que el familiar piensa que el fracaso ha sido de él o de ella por no haber controlado bien. Entonces, esa especie de círculo vicioso es un círculo que se llama de codependencia, donde el individuo vive solo para controlar la conducta del dependiente. Y eso implica que desatiendes tus propias necesidades y desatiendes las necesidades emocionales de tus hijos. Claro. Y muchas veces todo esto se sufre en silencio, ¿no? Porque el alcoholismo, hay un tabú alrededor de ello, ¿no? De hecho, lo explico también, en las familias donde hay un alcoholismo del padre, de la madre o de un hijo, las normas son: de esto no se habla, de esto nadie se queja, de que papá bebe o no bebe, y nadie confía en ninguna persona en relación a este asunto. Es decir,
ni hablas, ni sientes, ni confías. Y ese tabú, ese silencio, hace que al final se ponen en marcha determinados patrones de conducta que te permiten sobrevivir en esa familia, pero que son desadaptativos. Y si duran muchos años, las consecuencias las pagamos pues cuando ya eres adulto y te relacionas con personas que de alguna manera cumplen el prototipo. Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Esta hija mayor de una familia donde el padre es dependiente, la mamá está muy pendiente de que el padre deje de beber, esta hija de alguna manera tiene que asumir funciones de padre y de madre con sus hermanos pequeños, porque mamá está pendiente de papá, papá está pendiente de la bebida y nadie está pendiente de nosotros. Y esa chica realmente pasa su adolescencia intentando ser adulta, intentando ser mamá y papá, y cuando esa especie de intentar siempre que haya paz, que no haya broncas, que no os preocupéis chicos, que es que mamá está liada, pero yo os atiendo. Este patrón de conducta, cuando ya eres mayor, te lleva a relacionarte con personas complementarias para tú seguir poniendo en marcha ese mismo patrón de conducta. Es decir, que esas personas buscan a una persona que tenga un problema o por lo menos parecido. Alguien a quien cuidar, sí. Y eso se repite, eso se repite. Por el entorno familiar y por la vida que has vivido. Eso se repite. Y de hecho, joder, en la consulta de Herminio, cuando vas a los grupos de ayuda mutua, ¿no? Y ves muchas mujeres reconocen que son hijas de alcohólicos y que entablaron relaciones con chicos que tenían problemas con las drogas. ¿Por qué? Porque de alguna manera les permitía ejercer ese patrón de conducta desadaptativo, pero que a ellas les había permitido funcionar y sobrevivir. Entendían que era pues como su zapato, es decir, que con este chico me siento bien porque hago lo que yo hacía en casa con mi padre o con mi madre, cuidarlos. Sí. Y Gabriel, nosotros también nos gusta hablar de ti, de la persona que viene, de todas las experiencias que estás contando. No sé si todo eso a ti te ha afectado. No sé si a veces los psiquiatras necesitáis también ayuda psicológica después de todas las cosas que habéis visto. Yo, que sí me ha afectado, sí, pero en el sentido positivo. Yo, desde que llego a Madrid y empiezo a estar en los grupos de ayuda mutua, realmente, lo he contado también por ahí, yo he aprendido más de los grupos de ayuda mutua que de los libros. Porque lo que yo he aprendido, yo me he pasado 9 años seguidos acudiendo todos los martes por la tarde a un grupo de ayuda mutua en Villaverde, porque quería saber y conocer por qué personas que no habían recurrido ni a la medicina, ni a la psicología, ni a la psiquiatría, estaban sin beber y estaban contentos y se sentían bien, ¿no? Entonces, después de estar 9 años con ellos, pues me enseñaron mucho, aprendí mucho, luego les colaboré con ellos para hacer el programa de tratamiento de la Federación de Alcohólicos Comunidad de Madrid. Entonces, a mí la interacción con el mundo de los pacientes y de las familias me ha aportado mucho. De hecho, si volviese a estudiar la carrera, yo creo que volvería a hacer psiquiatría y volvería a dedicarme a las adicciones. Sería incluso un ejercicio para cualquier persona que no tenga dependencia de alcohol, un ejercicio positivo, poder acudir a esas terapias. No me cabe la menor duda. Son una escuela de vida. Te das cuenta de que en situaciones tan adversas, tan complicadas, cuando se dan cuenta del daño que han hecho como consecuencia de su consumo de alcohol, cuando se dan cuenta de la que han liado, y sin embargo son capaces de reponerse, hacer cambios, sufrir, aguantar el estigma que la sociedad tiene respecto a los dependientes del alcohol, sacar a sus familias adelante, volver a recuperar el cariño de sus hijos, el cariño de su mujer o de su marido, de sus padres, y yo he aprendido mucho. Generalmente son lecciones de vida las que aprendes. Aparte de, a través de conocer la experiencia de otras personas y demás, actualmente también la psiquiatría, bueno, tú lo sabes mejor que cualquiera, se está utilizando una serie de terapias experimentales también con otras sustancias, tipo la ketamina para la depresión, incluso alucinógenos, para también curar las adicciones. ¿Tú qué opinas al respecto de todo esto?
yo soy muy crítico porque en el fondo en la mente de la persona con adicción es la varita mágica del alcohol. La empecé a utilizar, me sirvió, luego dejó de servirme y ahora busco otra varita mágica. Y esa varita mágica no está ni en la ayahuasca, ni en la ketamina, ni en las setas alucinógenas. ¿Por qué? Porque si hay dos estructuras cerebrales que tienen que ver con la supervivencia y con el evitar peligros, para las cuales el alcohol es el elemento fundamental, valor de supervivencia y valor para salvarme de los peligros, la recuperación no consiste en utilizar una sustancia, sino la recuperación consiste en, uno, tengo que dejar de consumir, y viene una parte muy complicada, Diego. ¿Y cuál es esa parte? Vale, ahora ya no consumo. ¿Y ahora qué hago? Esto es más aburrido que la leche. ¿Por qué? Pues que no sé dónde ir por las tardes. Entonces tienes que empezar a tomar decisiones de qué quiero hacer con mi vida, en los aspectos que tengo que hacer por las tardes. Ya no puedo salir con mis amigos, porque no les puedo decir que no beban y porque ellos tienen su vida. Con 25, con 30 años es muy complicado ir con amigos y decirles que no beban. Con 50 ya puedes tener amigos que no beben, ¿no? Entonces, el crearte ese escenario, esa zona donde sé dónde ir, con quién no ir, eso es complicado. Pero luego, la varita mágica la has utilizado para quitarme la tristeza, la ansiedad, para estimularme, para estar eufórico. Aprender a manejar las emociones negativas y las positivas sin la sustancia. Sin ningún tipo de sustancia. Es complicado. Y luego hay un asunto que no te lo da ni las ketaminas, y tiene que ver con que cuando llevas unos 2 años sin beber, te das cuenta que la historia que te has contado y que has contado a tu médico, a tu psicólogo, a tu psiquiatra, no era cierta. Era lo que tú creías que pasaba, ¿no? Pero ahora te has dado cuenta de que tu hijo el otro día te dijo, papá, qué bien te veo. Y te preguntaste, si mi hijo me ve bien ahora, ¿cómo me vería hace 3 años, ¿no? Entonces empiezas y le preguntas a tu mujer, oye, ¿el niño te ha contado? Sí, el niño está encantado contigo, ahora. Sí. Y luego preguntas a tu hermano y te dice que también. Entonces empiezas a preguntar que cómo te veían antes y te cuentan los desastres que hiciste, ¿no? Y entonces, pero claro, y te avergüenzas porque piensas que. Pero claro, lo hiciste bajo los efectos del alcohol, no eres culpable, eres responsable. Culpable es cuando uno bebe para hacerlo mal, ¿no? Pero no, tú bebías porque estabas... Efectos colaterales. Y entonces aceptarte es complicado y eso no lo da ni las ketaminas, ni la ketamina, ni las setas. Eso es el proceso. Y luego llega un momento donde ya te has aceptado y ya empiezas a darte cuenta de que esta vida que llevas en sobriedad te gusta más que la otra, incluso más que la otra cuando bebías y no eras adicto. ¿Por qué? Porque te permite ser una persona serena, te permite saber que tus relaciones son relaciones sólidas, intensas, con tu familia de origen, con tu familia propia y con esa familia que has creado muchas veces en torno al grupo de ayuda mutua. Y llega un momento donde, cuando han pasado no menos de 5 años, llega un momento donde esa nueva vida tú no la cambiarías por nada. Por eso, en el proceso de recuperación hablamos de una etapa de recuperación conductual, cambios en mi estilo de vida, una etapa de recuperación emocional, cómo manejar mis emociones sin la varita mágica, y luego una etapa de recuperación en valores. Y son los valores, y siempre pongo el símil de cuando Ulises volvía a Ítaca, a estar con su mujer, se ató, para no estar atentos a los cantos de sirena, se ató al mástil. Bueno, pues los valores es el mástil a los que las personas en recuperación se atan, se agarran para no perder el norte. Cruzando, creo que el estrecho de Messina, puede ser, no sé. Pues sí, no, es interesante. Hay gente que antes de tener que atarse al mástil ya han renunciado directamente a escuchar esos cantos de sirena y deciden directamente no haber probado alcohol nunca, que es lo que estábamos comentando al principio de la entrevista, ¿no? Exactamente. Ahora comentan que hay una moda abstemia. Sí. ¿Y tú piensas que es una moda o que ha venido para quedarse? O... Yo pienso que es una moda, que cada vez habrá más gente que se apunte a esa moda y esa moda está muy bien. De hecho, en las últimas Navidades
pues en la primera, Broncano y la otra persona que sale con él en el programa brindaron sin bebidas alcohólicas y se les criticó. A mí me parece que está muy bien, es decir, que... A nosotros nos critican a veces también por no poner cervezas bueno, aquí en la Sí, bueno, de hecho es que como es un bar y Claro, tal, hay veces porque- que dicen, ¿por qué no? Que también nos hemos tomado una cerveza en Ya, alguna entrevista, pero pero, no habituamos a Sí, hacer pero ese tipo de parece como comportamientos que por la estamos, mañana. que además. estamos diciendo que hay una cultura alcohólica y cuando justamente alguien dice que, oye, yo no quiero beber y no quiero hacer el paripé y me tomo no sé qué, lo criticamos. Yo creo que es muy, muy defendible y está muy bien que haya gente que diga, bueno, ¿y yo por qué tengo que beber si no me apetece? ¿No? Es que hay Efectivamente, mucha sí. gente que empieza a beber sin apetecerle. Lo que pasa es que lo hace porque por sentirse integrado en ese grupo cuando tenías 13 o 14 años. Sí, sí, totalmente. Yo cuando empecé a fumar, en aquella época nos comprábamos los cigarrillos en el kiosco, eran cigarrillos sueltos, y nos compramos celtas cortos, era lo que... Celtas cortos se llamaba. Celtas Ah, por eso el grupo, no sabía. Estaban celtas cortos, celtas largos, celtas emboquillados, y entonces yo recuerdo que cuando yo pasábamos el pitillo, ¿no? Pues cuando yo fumé, pues prácticamente me empecé a toser y casi he hecho el pulmón. Pero yo hacía el paripé de que fumaba porque a mí me parecía que fumar, tendría 13 años, era como parecerme a Humphrey Bogart. Totalmente. Yo creo que todo el que ha empezado a fumar era, pensábamos eso. Y entonces disimulaba y tal, y hacía el paripeso de que el hombre que sabe fumar echa el humo después de hablar, y me costaba y tal, ¿no? Porque me parecía que... Entonces, fijaros cuando una persona dependiente del alcohol, en el caso que tú comentabas, Diego, tímido, que bajo los efectos del alcohol es otro, como estos profesores de los que habláis en esta película, ¿no? Sí. Es otro que a él le parece que es mejor, es más dicharachero, o es más dicharachera, es más desinhibida, no tiene vergüenza. Claro, esa otra o ese otro que se genera bajo los efectos del alcohol tiene tanta potencia que en algunos momentos pues hay gente que dice, es que lo daría todo por poder ser esa otra si sin el alcohol. Ya. Esa otra persona solo existe en tu imaginación. Y si Completamente. sigues astemia o abstinente o sobria, te das cuenta de que no hace falta ser aquella, o es más, que puede ser aquella Sin necesidad de tener que estar. Estábamos hablando de los inicios, ¿no? De tú cuando te fumaste tu primer cigarro porque te querías parecer a Humphrey Bogart o cualquier chaval que haya empezado también un poco forzado porque no sabe decir que no, lo que comentábamos, falta de carácter. ¿Hay que educar o hay algún problema con los chavales en que no sabemos educarles, educarnos, porque yo todavía hijos no tengo, pero en saber decir que no y en tener más personalidad y confianza en sí mismos? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos que ser coherentes, Diego. No podemos decir, voy a educarte para que tú no bebas y en casa, todas las fiestas, bebemos y no, tú no, niño, tú no. Bueno, si tú dices tú no, niño, el niño lo que está deseando es hacer adulto. Hubo un experimento que a veces lo cuento en la prohibición también a veces en ese sentido, ¿no? Puede llevarte al consumo. En Canadá hace muchos años, con niños que apenas hablaban, pero entraban en un juego donde los ponían delante de una serie de latas y de bebidas, refrescos, cervezas, whisky y tal, y lo que tenían que hacer era emparejar unos emoticonos, unas tarjetas con emoticonos, emoticonos de alegría, de tristeza, indiferentes. Entonces los niños, y a esa edad nos consta a todos que no habían bebido alcohol, los niños ya claramente sabían los efectos del alcohol, y es que emparejaban el alcohol con los emoticonos de alegría, de júbilo. Es decir, que ya de pequeñitos nuestra sociedad, la televisión, los medios, la propia familia, ya te da pistas para que pienses que esto te va a dar esa felicidad, ese placer momentáneo, que es lo que... Y luego, de alguna manera, ellos lo confirman. Porque muchas veces, la primera vez que uno consume una sustancia, a uno le sienta un poco mal, porque no está acostumbrado. Totalmente. Pero insistimos porque las expectativas que uno tiene, creadas durante su infancia y adolescencia, de lo que eso te puede producir, primen más las expectativas que esa experiencia del primer consumo, que igual te sentó mal, vomitaste o te pusiste colorado. No sé si tú te acuerdas de las primeras veces que empezaste a beber, pero no... Bueno, pero horribles. igual también esa primera vez
que has sobreconsumido algo, ya no te vuelve a hacer consumir. Yo sé que, por ejemplo, en Cuba hay una tradición, cuando la gente empieza a fumar y tal, te coge el padre y te da un puro, y te hace fumarte un puro entero. ¿Ah, sí? Sí, entonces te da tal colocón que igual no quieres volver a fumar en tu vida. Yo tengo que decir que de la primera copa que tomé a la siguiente vez que ya lo voy a probar pasaron 10 o 15 años, pero me explico, es que la probé con 5 años. Era muy joven. Era un niño en una fiesta de estas de Navidad y dejé una Fanta de limón y luego volvía por mi Fanta de limón y resulta que era una copa con Fanta de limón y me la bebía a Hidalgo y de repente me quedo así e inmediatamente me quedé muy mareado y avisé a mis padres. Pero el niño que se ha bebido la copa, ¿por qué ha dejado ahí una copa? Y al sofá, ¿eh? Y yo siempre, hemos visto yo siempre pienso, no sé si eso me causa algún problema o algo. Porque... Bueno, seguramente sí, porque se montó un cierto revuelo, ¿no? Pero es muy posible que también te sirviese para no experimentar con la sustancia años después. Pero lo fundamental de esto es que las familias tienen que saber que el hecho de... Por ejemplo, hay una bebida que se bebe mucho en las Navidades y que la industria ha sacado una bebida, champis, para críos, ¿no? Entonces, es un disparate que una familia que quiera bien a sus hijos, ellos compren el cava o el champán correspondiente y a ellos les den champis. ¿Por qué? Porque de alguna manera les está reforzando la idea de que en estos momentos siempre hay que tener una botella de... Y que tú ahora de momento tomas esto, pero fíjate, es parecido al de papá, ¿lo ves? Sí. La botella es la misma. Entonces, esto es... Pero, Gabriel, el otro día vi datos. ¿Tú has probado alguna vez la cerveza sin alcohol? Sí, claro. Yo la verdad que no la he tomado nunca, pero vi que a un 14% ya había crecido un 14%, sí. Un 14% de españoles la consumían. Bueno, el caso es que cada vez más gente consumía las cervezas sin alcohol y las compraba. ¿Eso qué te parece? ¿Lo compararías con lo del champis o es al revés, es un paso atrás? Bueno, esto sería para gente que no quiere estar bajo los efectos del alcohol. Lo del champis es para inducir a los críos... Esto sí que es una buena noticia. Sí, sin lugar a dudas. Luego también es verdad que las marcas son muy inteligentes, lo que quieren es vender. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una marca que es una bebida de 40 grados, no voy a dar nombres, ¿no? ni marcas. Sí. Y entonces, ¿qué haces? Dices, bueno, pues para intentar fidelizar pronto a los jóvenes, y esta como es una marca de mucho prestigio, saco esta misma marca pero con menos alcohol. Incluso otra con muy poco alcohol. De tal manera que el joven que ve una marca que es muy, muy potente y que tiene mucho prestigio, sabe que empieza a beber una que tenga muy poco, otra un poco más, y al final acabo... Es decir, que de alguna manera las marcas fundamentalmente de bebidas alcohólicas de más de 40 grados han entrado en competencia para intentar fidelizar cuanto antes a los más jóvenes a través de estas... Marcas menos premium o marcas menos tal. Bueno, también son métodos psicológicos. Y de venta. Pero todo esto hace contrapeso con una cosa que además me pasó contigo. Fuimos a una boda y llegó uno de nuestros amigos de la farmacia y nos dijo, tomad, esto pastillas antirresaca. Complejo vitamínico B, me imagino que sería. No sé, pero sí. Es un poco contradictorio que... No, eso no sirve para nada. No. Lo que ocurre... No, y además no sé qué te parece éticamente, ¿no? Porque incita a bebe todo lo que quieras. Efectivamente, incita a que bebas más. Pero lo que sabemos es que una persona dependiente del alcohol tiene un déficit vitamínico de muchas vitaminas, entre ellas la B1. La B1 sirve para que tu hígado pueda metabolizar bien el alcohol. Si yo soy dependiente del alcohol y tengo muy poca B1, lo metabolizo muy mal. Y como lo metabolizo mal, dura más tiempo en mi organismo. Entonces, la fantasía es, tómate un complejo vitamínico que tiene B1 para que puedas metabolizar bien el alcohol. Eso es un error, porque tienes B1 suficiente, si no eres dependiente del alcohol de larga tradición, tienes B1 suficiente para metabolizar lo que esta noche vas a beber. Pero se pone de moda el tomar vitaminas, porque a veces cuando uno llega con una intoxicación a un hospital, le ponemos un complejo vitamínico en los casos donde sospechamos que el paciente es un dependiente del alcohol crónico y puede tener un déficit de B1, pero eso es para un alcohólico grave de no sé cuántos años, pero no para una persona joven que tiene unos niveles de vitaminas aceptables. Yo quería preguntarte ahora por qué
o sea, qué conclusiones y qué cosas que se llevan para sí mismas que realmente les ayudan a trascender la adicción, las personas que van a este tipo de terapias o que acuden a un especialista como tú? ¿Cuáles son las principales cosas que aprenden? Pues aprenden primero que de esto se sale, que no hay magia y que te pueden vender humo con terapias alternativas, pero que es una cuestión de cambio de hábitos. 2, manejo de mis emociones y luego empezar a aceptarte aquel que fuiste o aquella que fuiste y que aquellos valores que tú has sido capaz de desarrollar en torno a tu sobriedad son los que te mantienen. Y eso es un trabajo que es largo, que hay que hacerlo, que muchas veces, vosotros que sois universitarios, cuando llegamos a una carrera y dices, me quedan 5 años o 4 años o 6, los que sean, ¿no? Uno no se imagina qué va a pasar cuando termine. Y aunque te expliquen los momentos complicados, hasta que no estás en el momento complicado, en tercero, en segundo, aquella asignatura hueso, pues no, eres incapaz de darte cuenta de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, el camino es un camino largo, complejo, que el sujeto tiene que tomar iniciativas diarias, a veces importantes, pero que de esto se sale si uno hace esa recuperación conductual, emocional y esa creación de valores. Por eso los grupos de ayuda mutua son la mejor plataforma para poder desarrollar valores. Y si una persona que viese este programa y sintiera que tiene un problema con el alcohol, ¿qué es lo primero que debe hacer? Pues primero consultar con su médico, que somos los que nos dedicamos a diagnosticar y a tratar estas enfermedades, porque es cierto que a lo mejor uno está pensando en que, hombre, pues tampoco bebo tanto, no la lío, total, pues tengo una multa, me han quitado 3 puntos, mi familia a veces, pero sin embargo vas al médico y te hace una analítica completita y te das cuenta de que tienes el hígado graso, de que tu corazón está funcionando muy bien, de que ya tienes una discreta anemia, es decir, que ya hay complicaciones médicas de la adicción. Y luego ya eso también te permite hablar con tu familia para que te expliquen pues las que has liado, las que sigues liando cuando llegas a casa por las tardes, cuando te olvidas al día siguiente de lo que pasó ayer tarde o ayer noche y te dan una pintura de cómo te estás comportando en los últimos meses o en los últimos años. Y un inciso antes de que tengamos que terminar. El alcoholismo, a lo mejor hay mucha gente que lo asocia a beberse alcohol duro. Se puede ser alcohólico tomando cervezas. De hecho, la mayor parte de ellos toman cervezas, sí. Bueno. Sí, porque es más barata, digamos, te permite socializar más, que si el aperitivo, que si la comida, y bueno, hay veces que en nuestra cultura, pues estar en casa por la tarde y ponerte una copa de alcohol duro, pues tu familia dice, oye, que son las 6 de la tarde, ¿te vas a tomar un pelotazo ahora? Sin embargo, parece que si ese pelotazo lo transformas en 4 cervezas, nadie dice nada. Juega el Atleti, juega el Barça o juega el Madrid. ¿Tú Tenemos no que... ves el Atlético ya? ¿Lo tienes abandonado? Sí, ya no veo casi fútbol. Que sí, que tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando y te hacemos ya la última pregunta del programa, como no, es sobre el talento. Y yo quería preguntarte, ¿cuál crees que es el talento que descubren los pacientes que tú has tratado en ese proceso de recuperación? Pues lo que ellos descubren es que le deben mucho a las otras personas que estaban en el grupo cuando ellos llegaron y que son capaces de reconocer que como se sienten en deuda con ellos, eso a ellos les lleva a ser capaces de emplear y utilizar su tiempo para ayudar a otras personas. Es lo que descubren. Es que son los beneficios de la ayuda mutua.